que Álvaro nos va a hablar de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Badajoz, pero no desde el punto de vista de la documentación archivística, que reconoce que es muy rica y muy bien organizada, sino desde la perspectiva de las noticias de prensa que han ido saliendo, creo recordar que a partir de mediados del siglo XIX. Y también les decía que él, como ya conocemos, es maestro de Ciencias Sociales y también es comandante de Infantería ya retirado. Así es que con el ruego, por favor, del respeto al tiempo, damos el paso. Damos paso a Álvaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí un año más y poder exponer el trabajo rápidamente. La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de la ciudad de Badajoz, es una muy importante cofradía dentro del mundo sacro extremeño, fundada a mediados del siglo XVII por el entonces capitán general de Extremadura, en plena guerra con Portugal, que tanto hemos visto cómo influyeron tanto en Valencia como en todas las ciudades de frontera y como Badajoz. Bien, pero no nos vamos a centrar en eso. Tiene un archivo extraordinario, ha conservado muy bien sus libros, sus documentos. Falta muchísimo por conocer porque no se puede conservar todo, pero yo quería presentar esta presentación desde dos puntos de vista. Un momento, ahora. Desde dos puntos de vista. Uno es la historia, que siempre es apasionante, y como apoyo a la historia, no ya los libros de iglesia, los informes oficiales, el archivero, nos acompaña el canónigo archivero, los archivos, sino la prensa. Son dos cosas importantes, la vida de las cofradías y la prensa. La prensa es muy importante, sobre todo desde principios del XIX, también hay del XVIII en Extremadura, porque nos va a dar otra visión. Yo me he centrado fundamentalmente en la primera, que tenía más a mano, porque los límites aquí son, como saben, 25-30 folios. Tengo escrito como 300 de crónicas de prensa solo sobre la Soledad. ¿Y por qué es importante? Porque es muy importante la prensa. La prensa toda es importantísima porque nos va a dejar ahí un testimonio, esa prensa en papel, hasta en los días. Estos son los últimos artículos publicados en la prensa sobre Nuestra Señora de la Soledad. O sea que hay que seguir recogiendo, es decir, la importancia de la prensa y la importancia de la intervención en la vida social que vamos a encontrar ahí. El papel sigue siendo extraordinario para la información y para dejarlos al futuro. Tenemos libros de 500 años, pero no sabemos si estos pendrive o eso durarán 500 años, ¿no? Una justificación para decir de si el papel ha de morir o no, pero no es esa la cuestión. ¿Qué encontramos en todo esto? Pues vamos a encontrar donde estaba, mirar, aquí hay, por ejemplo, no sé si tengo aquí para señalar, si se ve, la plaza, que la vamos a ver el domingo para los que vayan a Badajoz, con la situación original, ahora está en esta zona. Vamos a ver, por ejemplo, esto es para situarnos un poquito, y las primeras noticias de Sermón, estas del año 1860. Me he centrado entre 1860 y 1890 y seleccionando para que vean ustedes. Nos van a ir contando muchas cosas que sí están en los libros de iglesia y otras noticias que no van a estar porque son de la vida social, y ya sabemos la influencia que la iglesia y el mundo de la religión y las cofradías tienen en la vida social. Ahí tenemos una cartografía donde nos señala dónde está en un principio la capilla. Aquí tenemos los proyectos, como salen en la prensa, en el archivo histórico de la actual. Esta es la actual iglesia. Esta es, por ejemplo, la prensa nos está diciendo qué día se inauguró esta puerta. La prensa nos va a publicar el proyecto original de la iglesia, es decir, nos va a estar dando muchísima información. Otro tipo de información es que, por ejemplo, encontramos aquí, en 1902, que por determinación del prelado de la diócesis y las gestiones del mayordomo de la cofradía, nos dice que ha hecho cesión perpetua a la citada hermandad de una imagen del resucitado que se expondrá en eso. Tenemos unas imágenes que no tenemos localizadas y que no aparecen muchas veces ni en documentos. Cuando buscamos en la prensa, por lo menos nos da una pequeña referencia. Por ejemplo, este es el resucitado, ahora no procesiona,
procesionó una vez, por cierto, hay prensa a favor y hay la deliciosa prensa extremeña, lo hago extenso a toda Extremadura. Trujillo tuvo sus periódicos, las grandes ciudades tuvieron sus periódicos, Villanueva de la Serena, Fregenal, Badajoz, Cáceres, evidentemente, y nos van a dar, y de todas las tendencias, porque cuando sale este resucitado, pues la prensa, que por ejemplo en aquella época, La Crónica, el diario de Badajoz, prensa republicana, prensa anticlerical, prensa masónica en algunos casos como definición, igual que había prensa, pues digamos, católica y prensa ultracatólica. Había de todo, prensa monárquica, es delicioso. Pues nos hace unas críticas tremendas, que a quién se le ocurre sacar un muerto en procesión, permítanme la expresión, pero es la expresión que dan esto, que estamos en un mundo anticlerical. Es decir, que la prensa, lo que yo quiero destacar es la importancia que tiene para completar toda una serie de estudios. En este caso me he centrado. Hay unos estudios magníficos sobre Nuestra Señora de la Soledad Coronada, se están publicando unos artículos magníficos, repito, su archivo, como bien has dicho, es extraordinario y hay que meterle mano. Bueno, yo he preferido ir cogiendo la prensa. Por ejemplo, también en la prensa, esta es una de las maravillosas imágenes, la talla del resucitado es una maravilla. Como pasa en muchísima imaginería de Extremadura, que nos faltan mucho. Lleváis 54 años, yo os deseo muchos más de otros 50 porque hay que seguir sacando cosas. Extremadura es maravillosa en su patrimonio, Badajoz por supuesto lo es, y en imaginería de la Iglesia nos falta muchísimo por estudiar. Mirad, aquí tenéis otra noticia también de 1902, donde nos dice que el obispo, que muestra especial predilección por Nuestra Señora de la Soledad, a instancias del mayordomo, ha donado a perpetuidad una imagen del Cristo del Ecce Homo, que se veneraba en Santo Domingo y que perteneció a la disuelta Hermandad de San Pedro. Las hermandades de San Pedro son hermandades, cofradías, que aparecen, tienen sus orígenes en el siglo XI-XII, en Badajoz, hasta el XIII-XIV, que ocurre en la conquista cristiana, no empiezan a aparecer, son clérigos in sacris, es decir, esa cofradía, esa hermandad, solo la forman sacerdotes consagrados, y entre otras cosas y obras de caridad, recogían y daban buen entierro, en Tierra Santa, a pobres, vagabundos, abandonados, ajusticiados, etcétera, etcétera. Bueno, pues sabemos que tenía esa talla y que en esta fecha pasa a esta cofradía. O el avisador de Badajoz nos dice cómo aquí se están haciendo las procesiones que tienen especial interés, nos hace unas crónicas de la Semana Santa que no aparece en ningún libro, porque ningún libro hace la crónica, ningún libro de actas, bueno, pues como los libros de actas de los coloquios históricos, no recoge, no tiene por qué la opinión que puede tener alguien en internet o en un periódico sobre los coloquios. Otra vez están aquí los coloquios, no sé qué y tal. Recogerá el discurso de Lama o del profesor Lama o de cualquiera otro que haya abierto estos coloquios, pero estos comentarios de periodistas en 1863, donde nos habla extraordinario de la salida del Señor amarrado a la columna el Jueves Santo, porque la que salía de la Soledad salía solo los viernes, por la tarde, noche, que es la del Rosario. La Virgen sin aditamentos ya en la muerte de Cristo. Bueno, como el culto, estamos viendo el culto a Nuestra Señora de la Soledad, patrona de la Soledad, estos son unas cancioncillas de colegio, Virgen de la Soledad, de niños, te pedimos por favor que ruegues por nuestras vidas mientras vamos de función. Vivan las niñas, viva la unión, viva el Colegio de la Concepción. Y remata también con una plegaria a la Virgen, porque iban a pasar el día al campo en 1897. Es decir, que estamos viendo que el culto, en este caso a Nuestra Señora de la Soledad, está también muy encardinado en los colegios, en los niños y en las cancioncillas populares. Es decir, nos va a dar otra imagen que no es que nos lo pongamos en nuestras reuniones, qué buenos somos, que nos han felicitado, sino que aparece en cancioncilla. O la Liz Católica de Villanueva, de La Serena, que nos cuenta que en esa ermita
hicieron la profesión solemne, la profesión de eso, las jóvenes siervas de María, y cómo era la ceremonia y cómo esa deliciosa hermandad, esa orden, esas siervas de María dedicadas al cuidado de los enfermos en los hospitales, pues quieren profesar ante su patrona y jurarle. Es decir, el retrato completo. También tenemos pequeñas anécdotas que nos permiten, estas son imágenes que aparecen, esta está en la Biblioteca Nacional y está datada en 1790, es muy bonita, una imagen, son muy conocidas, esta es una postal que se vende, no la tengo datada, pero sí tenemos aquí un periódico de 1860 que dice, vamos a vender y vamos a regalar con nuestro periódico, con ocasión de la novena, regalar una estampa de dicha imagen a nuestros suscriptores, esperando de su piedad pues que contribuyan con una limosna. Nos sirve para datar toda esta iconografía, en definitiva. Yo creo, por lo poco que he podido pronunciar, que es esa imagen, muy desconocida, a la que corresponde esta noticia. Pero bueno, estamos viendo cómo la prensa nos está dando. Y en fin, allí está nuestra pequeña capilla, grande en historia, grande en patrimonio, grande en fe, esa Virgen que aquí está, Nuestra Señora de la Soledad con Nuestra Señora de Voto, la patrona de la ciudad y la patrona de los campos, en su altar están emparejadas, en este caso en alguna defunción. La capilla superior, que es una copia muy sencillita, está basada en el Salón del Trono de Wallenstein, del rey Luis II el Loco, el castillo de Disney, para que nos enteramos cómo los artistas, los orífices, los que han trabajado desde el remate de la iglesia, las vidrieras, Nuestra Señora coronada, Nuestra Señora la del Viernes Santo, Virgen sin aditamento alguno, ¿no? La Madre Dolorosa, extraordinaria, ahí, o este Cristo también desconocido, para mí una de las mejores tallas de la imaginería de esa iglesia, la hora propia. ¿No? Y terminamos con esta imagen, mi agradecimiento a don Manuel Ruiz Durán y a la gente del equipo que ha trabajado, y don Fernando Ortiz, que también nos acompaña por ahí, que hemos tenido la ocasión de oírlos, y que le insto, en cuanto pueda, mi coronel, que presente algunos de los maravillosos trabajos que tiene, con esta imagen de la última salida que ha hecho a la parroquial de Santa María la Real. Ha salido de su ermita para ir a la parroquia de Santa María la Real. Hacía 27 o 28 años que no salía. Ha sido un día muy emocionante, estuvo el arzobispo en el culto. La Virgen está un poco difuminada, aparte porque es una foto muy sencilla de mi amiga Mercedes, una colaboradora que la ha hecho con todo el cariño, me consta, y yo la quiero traer aquí. Hay fotografías muchísimo mejores, sin duda, pero quería tener eso como agradecimiento para ella y para todos ustedes. Muchísimas gracias por permitirme esta entrada y recalcar, muy importante, las cofradías y la vida de las cofradías en todos los pueblos y en todas las localidades y en todas las parroquias hay cofradías, hermandades y prensa. ¿De acuerdo? Es un soporte extraordinario para la información histórica y patrimonial. Muchísimas gracias.